jueves. Que Bien, vamos bien. a seguir con la unidad 2. O no, no sé, ya veremos qué nos depara el destino. No sé, capaz que vuelve a haber paro, no sé, mira. Ay, no digas, por favor, no digas, no digas, no digas. Bien, vamos bien, ¿eh? Sí, 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 ahí se están conectando. Sí, no, al principio no sé por qué razón no me dejabas conectar. Sí, me llamó la atención. Sí, estaba ahí insistiendo y me salía, ya me estaba por conectar con la cuenta del estudio, porque no me entraba la de Gmail. Ahí estamos, ahí está. Bien, lindo número, 24. Buenísimo. Ahorita yo te dije 30 y arrancamos. Arrancamos. Tenemos que llegar a 30. Así es. Permitir. ¿Cómo hago, María José, para guardar los participantes? ¿Hay alguna forma o no? Mm, ¿No? buena pregunta. Si no, saco una foto, mira lo que te digo, para tenerlos a todos. Sí, o hacer print de pantalla, ¿viste ahí donde dicen participante, personas? Ahí en Sí, el perfecto. costado Está. izquierdo. Sí, sí, sí. Y Fíjate ahí de hay ahí y ahí le haces un print de un print. pantalla. Sí. Sí, estoy haciendo eso. Si no, bien, bien. Va entrando gente al baile. Para hacerla la clase más entretenida, le pedimos la participación, aquellos que quieran activar el micrófono, o si no a través del chat. Son temas que ya conocen. Y si no se acuerdan, bueno, es el momento de preguntar. Sí. Epa, ahí entra Bien, un lindo bien, número. ya está. Ahí llegamos A 30, a 30. sí, Muy perfecto. bien. Ahora, discúlpame María José, ahora que Sí. está la mayoría, por favor no se vayan, que yo voy a hacer un print de pantalla de todos los participantes. No es por asistencia, sino para saber la participación nada más. Por favor, no se desconecte hasta que nosotros les digamos, váyanse. Gracias. ¿Quién sabe? Capaz que tienen premio. Eh, eh, Claro. Más adelante. totalmente. Bueno, yo voy a ir compartiendo pantalla, así ya vamos arrancando. Ya tenemos lindos números. Bueno, la clase de hoy vamos a ver la unidad número 2. ¿Sí? Ya después haremos un repaso sobre la unidad 1, no se preocupen. Sí, seguro que sí. Así que ahí está. Bueno, para que recordemos un poco los temas que corresponden a la unidad 2. ¿Sí? Hablamos ya de la estructura, profundizamos en lo que es la estructura organizativa, vamos a ver algunos parámetros estructurales, el diseño estructural y dentro del diseño factores internos y factores externos. Algunas formas estructurales, modelos estructurales tradicionales con sus características, ventajas y desventajas, y lo que la bibliografía llama formas innovadoras
que ya a esta altura del partido tan innovadoras no son, ¿sí? Ya hay muchas organizaciones que tienen este tipo de estructura. Bien, eso para ubicarnos un poquito sobre qué vamos a hablar en esta unidad. Ahí está. Ya saben, chicos, requerimos de su participación, de sus comentarios. Ahí la profe, si lo hacen a través del chat, la profe los va a ir viendo. Bien, cuando hablamos de la estructura de una organización, a ver que ya venimos hablando en la unidad número 1 de la estructura de la organización. ¿Qué podemos decir? Vamos a profundizar más sobre ella. Que deriva de un término en latín que significa estruere y que significa construir, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de la estructura o del concepto, el término estructura, y no sabemos muy bien de dónde proviene, ¿sí? Entonces, ahí tenemos su origen, el origen de esa palabra. Y esto nos lleva a que nos referimos a un soporte, a un sostén, ¿sí? de una cantidad de sistemas, ¿sí? Que están constituidos tanto por elementos físicos como también podemos hablar de sistemas abstractos, en donde se pueden relacionar conceptos, ideas, símbolos. Si por ahí ustedes que ya cursaron álgebra y geometría analítica, un sistema abstracto sería un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que tiene ahí unos números, unos símbolos, unas letritas, ¿sí? Y cuando hablamos de un sistema ya viniendo más hacia la administración, ya hablamos de ciertos elementos físicos, ¿sí? Cuando hablamos también de estructura, podemos hablar tanto desde un enfoque organicista como también desde un enfoque de sistema. En administración nos vamos más hacia el enfoque de sistemas, ¿sí? El enfoque organicista es ese en el cual uno dice que la organización, o que, mejor dicho, que la estructura está relacionada a una cuestión más de anatomía, ¿sí? Por eso ahí tienen el dibujito de un esqueleto, ¿sí? Del esqueleto humano, de cómo cada hueso va conformando, por ejemplo, no sé, un brazo, una pierna, ¿sí? O la caja torácica, ¿sí? Eso es más un enfoque organicista. Si estuviésemos por ahí en una disciplina de la ciencia natural, ¿sí? Lo relacionaríamos por ese lado a la estructura. Mientras que en la administración, como hablábamos que la estructura es un soporte, es un sostén, ¿sí? Y vamos a tener una tendencia de un enfoque de sistema, ¿sí? ¿Recuerdan el concepto de sistema visto en la unidad 1? ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Porfi, participen, chicos. Definición de sistema. Era un conjunto de objetos relacionados entre sí. Perfecto, ¿sí? Que constituía un todo y que también estaba relacionado con el ambiente, ¿sí? Ese es el concepto que vimos en la unidad 1. Bien, entonces está bueno que lo tengan presente. Pero cuando también hablamos desde el enfoque de sistema, recuerden ustedes lo que vieron el año pasado en Teoría General de la Administración. Una de las teorías de la administración era la teoría de los sistemas, ¿sí? Tiene una mayor abstracción, ¿sí? Esa teoría, porque ¿qué nos dice la teoría de los sistemas? Que la estructura es rígida dentro de una organización. No, ¿sí? No es rígida. Capaz que en un momento dado, en un instante, la podemos ver como rígida, pero la estructura debe adaptarse. ¿A qué tiene que adaptarse? A ciertas
condiciones, a ciertos estadios que van sucediendo alrededor de esa organización. ¿Sí? Una organización tiene su estructura. Esa estructura por un momento, por un instante dado, va a ser rígida. Pero en el tiempo se van dando modificaciones, se va adaptando, ¿sí? Porque así lo requiere el medio. Recuerden ustedes qué pasó, cómo muchas organizaciones eran antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Miren ustedes, en tan poquito tiempo, porque realmente fue poco tiempo, en un periodo de 2, 3 años, una organización tuvo que hacer cambios en su estructura. Nosotros acá en Argentina, y ni hablar acá en Jujuy, este término de home working, de trabajar en la casa, no lo conocíamos, ¿sí? Por ahí sí, en empresas internacionales, estadounidenses, europeas, sí, por ahí ingenieros en sistemas, sí que se trabajan desde la casa, que no es necesario estar en la oficina ahí, ¿sí? Entonces, cuando fue lo de la pandemia y todos tuvimos que quedarnos mucho tiempo encerrados, varios meses encerrados, ¿y qué hizo una organización? Cualquiera, así sea la más chiquita, tuvo que mandar trabajo a la casa, que la gente comience a trabajar desde la casa, ¿sí? Cambió ahí su modo, su forma, ¿sí? de trabajar. ¿Y qué pasó después, cuando se volvió por así decirlo, a la normalidad? Ya no era la misma normalidad que antes de la pandemia, ¿sí? Entonces ahí hubo un cambio estructural dentro de estas organizaciones. No sé si conocen algún ejemplo de alguna organización en donde ustedes hayan participado. No dicen nada los chicos. Puede ser la facultad también. Ahí está, bien, bien. ¿Qué pasó con la facultad? Ahí antes de la pandemia estábamos todos en las aulas, ¿sí? Dábamos clases magistrales, clases de 3 horas, en donde el Tuvieron profesor que, se explayaba, sí. bueno, supongo que tuvieron que adaptarse y comenzar a dar clases virtuales. Exacto. A ver, no todas las cátedras tenían aulas virtuales. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso mío, yo no conocía ni el Meet, ni el Zoom, ni el Webex, ¿sí? No conocía esa forma de comunicarme de esa manera, ¿sí? A través, ha sido una forma sincrónica, ¿sí? Pero así online y en tiempo real. ¿Sí? Y miren ustedes cómo después de la pandemia estamos en un sistema híbrido, ¿sí? En donde que cuando sucede este tipo de cosas, que hay un paro, por ejemplo, o no nos podemos juntar en la facultad, lo podemos hacer de esta manera y continúa la vida, continúan las clases, continúan el ritmo que tenemos, ¿sí? Bien. Siguiendo, antes de entrar a lo que es la formalización, ahí ustedes en el texto, en el libro de Gili, hay algo que dice, creo que, no sé si es Etkin o Mintzberg, algo muy interesante cuando plantea el concepto de estructura y nos plantea que la estructura sigue a la estrategia, ¿sí? Por eso que se dice que la estructura tiene que adaptarse, ¿sí? Por esto mismo, a ver, vamos de vuelta al caso de la pandemia, ¿sí? Tuvieron que surgir nuevas estrategias, por ejemplo, no sé, un restaurante o un local de comida rápida tuvo que replantear otra estrategia de cómo hacer de que llegue el sándwich o la comida
al cliente, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, delivery. Hoy por hoy, creo yo que todas las confiterías, todos los restaurantes, todos estos lugares tienen un delivery. Yo por lo menos, a ver que lo veo, yo estoy cerquita de acá del Café Dos Chino. Uno por ahí cuando hablaba antes del Café Dos Chino, decía, no, bueno, es un lugar donde se toma café, se puede comer una pizza, qué sé, pero era todo ahí. Nunca se vio un delivery. Hoy por hoy están los chicos a la noche o a la hora del mediodía, uno los ve ahí en las motitos o en el shopping, ¿sí? En el shopping, que Mostaza o esos lugares de comida te manden la comida donde vos estás, ya sea en tu casa o en el trabajo, no sucedía. Teníamos que ir al shopping a comer, ¿sí? Ahora los vemos, yo por lo menos los veo acá sobre la calle Alvear, están todos los chicos sentados ahí en los escalones de la entrada del shopping, del servicio del delivery, ¿sí? Entonces, fíjense que la estructura sigue a una estrategia, sigue a la estrategia. Por eso que la estructura no es rígida. Vuelvo a repetir, la estructura es rígida en un momento dado, cuando la veo, pero en el tiempo, en la vida de la organización, tiene que ser flexible, tiene que tener la capacidad de adaptarse a lo que va sucediendo en el exterior de la organización. Recordemos un poquito lo que ustedes vieron el año pasado. ¿Recuerdan las diferentes escuelas y teorías de la administración? Ahí en la escuela clásica, ¿sí? Con Taylor, con Fayol, en la escuela burocrática, con Weber, y hasta la escuela neoclásica, ¿cómo veían a la organización? La veían como un sistema cerrado, ¿sí? Fíjense que todos los principios que plantea Fayol, todas las funciones que también plantea Taylor, el enfoque de Weber, todo lo miran adentro. ¿Qué sucede dentro de la organización? ¿Sí? Recuerden de que Weber plantea el concepto de autoridad legal, ¿sí? De la legitimación, pero todo eso, ¿dónde sucede? Dentro de la organización. No les interesaba qué estaba sucediendo fuera de ella. Weber tiene un enfoque muy estructuralista, ¿sí? Él es uno de los representantes más fuertes de la teoría de la administración, que comienza a hablar del concepto o del término de la formalización, de la normalización, ¿sí? Por eso que se habla de una autoridad legal, ¿sí? Mientras que después, con la teoría de los sistemas, ¿sí? Con la teoría de las contingencias o la teoría situacional, que son teorías más contemporáneas, ya nos estamos ubicando a mitad del siglo pasado, de 1950 y más adelante, ¿sí? 1970, 1980, con la teoría situacional, en donde ya, ¿cómo vemos a la organización? Como un sistema abierto, porque se incorporan otras variables, ¿sí? Ahora ya me interesa qué sucede afuera, ¿sí? Y no tan solo el ambiente, sino que también en el caso de la teoría de las contingencias, también otra variable que se incorpora es la de la tecnología, ¿sí? ¿Recuerdan esto de lo que estoy haciendo mención? No dicen nada los chicos. Ahí quería agregar algo, cuando vos dijiste esto es re importante, María José, que dijiste la estructura sigue a la estrategia. Quiero subrayar ese concepto, chicos. La estructura sigue a la estrategia. ¿Qué les trae eso, recuerdo de la unidad 1? ¿Qué concepto tan importante es? Diseño estructural, ¿se acuerdan? Chan. Silencio del otro lado. Sí, sí, profe.
¿qué nos decía? ¿Cuáles eran los elementos del diseño? La gente, la estructura, procesos. Ahí falta uno. Lo que acaba de nombrar la profesora. La estrategia. La La estrategia. tecnología. Tecnología. Y todos esos, los que nombraste, Damari, siguen a la estrategia. Claro, esos están interrelacionados y todos ellos se unen para seguir la estrategia. Perfecto, bien. Gracias, María José. Lo que pasa es que tienen que, en su Sí. cabecita, ir relacionando, ir y volver con la unidad 1. Bien. Exacto, sí, sí. A ver, esa es la idea. Ustedes se van a fijar que el programa y los distintos temas que estamos viendo en cada unidad se relacionan entre ellos, ¿sí? No son títulos o teorías que no tienen ninguna vinculación, ¿sí? Entonces es importante esto que sea un ida y vuelta dentro del programa. Bien. Ahora sí, vayamos a la formalización. Yo les decía de que Weber, en la teoría de la burocracia, ha sido uno de los pioneros en hablar de normalización y formalización con su término de legitimación y de autoridad legal, ¿sí? A pesar de que ya en la teoría clásica, ¿sí? con Taylor y Fayol, cuando plantean todos los principios, todas las funciones, ¿sí? Dentro de la administración, había ya una iniciación, ¿sí? ¿Y de qué es esto? ¿A qué se refiere esto de formalización? ¿Sí? A ver, deriva de un término que ustedes ya conocen, que tiene que ver con lo formal. Y miren ustedes, estamos dentro de una unidad que habla exclusivamente de la estructura y hablamos de la formalización de esa estructura. En un sentido estricto, ahí lo tienen en la Filmina y también en la bibliografía, Etkin dice que es o significa la representación explícita, ¿sí? Explícita, es decir, que yo lo tengo acá, escrito, explícito, ¿sí? Yo lo puedo ver, que son reglas escritas de normas para el ordenamiento de las posiciones y funciones y de los medios que permitan el cumplimiento de las mismas, ¿sí? Este párrafo lo extraje del libro. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo nada escrito? Y todos en una organización hacemos lo que queremos o lo que mejor nos parece. ¿Seremos eficientes? Ustedes siempre recuerden que una organización, ¿qué es lo que busca? La eficiencia, ¿sí? No tanto la eficacia. Recuerden que la eficacia era llegar al objetivo. La eficiencia era llegar al objetivo ¿con qué? Menor costo posible. Exactamente, sí, utilizando los recursos de la mejor manera posible, con el menor costo posible, perfecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros en nuestra organización hacemos lo que queremos? Cada uno hace lo que mejor le parece o lo que mejor sabe hacer, así en forma deliberada. ¿Llegaremos a ser eficientes? No. No. No, exacto, para nada, para nada. Para ello necesitamos una serie de reglas, una serie de normas. Y es muy importante que esas normas estén escritas, tengan, ¿sí?, esta representación explícita, ¿sí? Porque esto, ¿qué va a hacer? Me va a poder ayudar a regularizar la conducta de cada uno de los individuos o de cada uno de los miembros de la organización. Yo tengo que tratar, yo como administrador en una organización, tengo que tratar que la conducta de todos los miembros de ella sea más o menos homogénea, ¿sí? Que no hagan lo que mejor les parece o lo que mejor saben hacer. No, a ver, hay una norma, hay una regla que te dice, no sé, vos sos secretaria. Bien,
¿Qué tiene que hacer una secretaria? Una secretaria tiene esto y estos objetivos, tiene que hacer estas y estas tareas, tiene que realizar o tiene que tener estas y estas características, ¿sí? Para ocupar ese puesto, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto de formalización? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Siguiendo con la formalización de la estructura, ¿qué implica, ¿sí?, este término? Que la persona, que el individuo, quede incorporado a una red de conductas definidas, ¿sí? Es esto que les mencioné, ¿sí? Que estemos todos de acuerdo respecto a nuestra conducta. Y ahí, fíjense ustedes, lo vamos a tratar de relacionar un poquito con cultura, ¿sí? Sabemos que una organización tiene una cultura y que esa cultura depende muchas veces de los miembros de ella, ¿sí? Porque, a ver, cada individuo tiene un conjunto de sistemas de valores incorporados. Para poder conformar una organización, todos estos individuos tienen que tener más o menos el mismo sistema de valores, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en mi organización, a ver, exageremos, seamos drásticos, tengo un ladrón? Es decir, que el sistema de valores que no concuerda con el resto, que todos que nos ponemos la camiseta, que representamos a la organización, que queremos llegar al objetivo. Tengo uno ahí que le gusta meter la mano en la cartera, que le gusta sacar cosas, que se gusta llevarse cosas, ¿sí? ¿Podremos trabajar en forma ordenada, en forma eficiente? No. No, para nada. Bien, bien, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una red de conductas definidas, ¿sí? Y ahí con eso, recuerden que cuando hablábamos de cultura, hacíamos también referencia a las conductas de las personas, ¿sí? Recuerden cuando hablábamos de artefacto, hablábamos de la conducta, de los comportamientos de los miembros. ¿Qué pasaría? No sé, si veo a una persona que tiene el uniforme, no sé, del IMSA, tirando basura en el río. ¿Qué vamos a decir de esa organización? Bueno, de la persona vamos a decir que tiene un mal comportamiento, pero ¿qué vamos a decir de la organización? ¿Va a seguir siendo? Le está dando una mala imagen a la empresa, digamos. Exacto, exacto, ¿sí? Muy bien. La formalización de la estructura también, ¿qué más implica? Poder definir roles y pautas que estén estandarizadas. ¿Entienden el término de estandarizado? Que quiere decir que sean iguales para todos, ¿sí? Que tengan un estándar, que deben adaptarse a un medio donde las relaciones son más explícitas y conscientes, ¿sí? Estas personas tienen que adaptarse a ese medio. Ustedes recuerden que la organización, ¿sí?, ya estamos hablando de la organización como un sistema abierto, ¿sí?, tiene que adaptarse a un medio, ¿sí?, en donde, a ver, nosotros como población, como ciudadanos, tenemos leyes, tenemos códigos civiles, códigos penales, código de comercio, tenemos, a ver, la Constitución, que es la ley máxima, ¿sí? Bueno, eso es una formalización de la estructura de todo el país, de la estructura legal de todo el país. Y no respetamos a esa Constitución que está en forma explícita y consciente, nosotros como ciudadanos. Sí. Claro, fíjense ustedes. Entonces, en una organización, en una empresa, en una pymes, sucede lo mismo, ¿sí? Tenemos que respetar
el lugar en donde estamos trabajando y las normas explícitas que están escritas en algún lado, dónde pueden estar escritas, dónde puedo ver, ¿sí? Esa formalización. Lo puedo ver en un organigrama, ¿sí? Que un organigrama me va a mostrar el diagrama, ¿sí? De relaciones de autoridad formal, en donde también puedo ver esta organización formal o esta estructura formal. ¿En un manual? En un manual de organización, ¿sí? Porque en un manual de organización hay que tengo la descripción de los cargos, ¿sí? Ahí me dicen cuál es la misión, cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos, ¿sí? Que tiene ese cargo, ¿sí? Todo eso lo puedo visualizar con estas herramientas administrativas, que a ver, que ya las vamos a ver en la unidad número 3, ¿sí? Y derivan de esa organización formal, de esa organización formalizada, que está expuesta ¿en dónde? En papeles, ¿sí? En papeles, en un diagrama, ¿sí? Ahí la puedo visualizar. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? Hasta ahí estaríamos en la primera parte de la unidad número 2. Bien. A ver, Majo, hagamos un repaso hasta ahí. A Sí. ver si se acuerdan tanto de la unidad 1 como también de lo que acaba de decir la profesora. ¿Alguien se anima a decir una definición de estructura? O a escribir, porque están participando tímidamente, pero están participando en el chat también. Muy Buenísimo. tímidamente. Les agradecemos. Esta participación nos ayuda a todos, ¿sí? Realmente a todos. A ver, alguna definición de la unidad 1 de lo que acaba de decir la profe. Definición de estructura de la organización. En la unidad 1 teníamos, o sea, hace rato cuando mencionamos a todos los elementos del diseño organizativo, la definición que da dice que es la disposición de las partes adecuada a los objetivos, que comprende su agrupamiento y el análisis de sus relaciones. Que la Muy estructura bien. formal está determinada por el Hasta ahí conjunto de nomás, sus hasta ahí posiciones. nomás, hasta ahí nomás era la Ok. definición. Cuando se les pide definición, muy bien, hasta ahí nomás. Muy bien, Milagros. Bien. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Pensó en la misma? ¿O tiene otra? Me voy a poner la cámara, si no, no van a saber quién les está Ahí está. exigiendo una respuesta. Exigiendo una respuesta. Vamos, chicos. Bueno, para la próxima clase, tarea, y estoy anotando una definición de estructura organizacional, ¿no? Creo que está en el práctico también. Bien. Sí, sí. Miren, chicos, que a ver, ese concepto es la base de nuestra materia. ¿Cómo se llama nuestra materia? Estructura y proceso. ¿Cómo no voy a saber qué es estructura? Exacto. Muy bien. A ver, Bien. tanto en los parciales como en los exámenes finales, si no lo dicen ustedes, nosotros posta que lo preguntamos. Decimos, concepto de estructura. Como decimos, ya para irse. Y se van, Exacto. pero para el próximo llamado. Entonces, vamos, chicos. ¿Y quién más quiere participar? Y bueno, ¿quién más han visto con la profesora ahora? ¿Qué otro concepto re importante han visto? Que ya lo sabían, pero que hizo mucho énfasis. Lo que marcaba Weber. En la... empieza con Formalización. F. ¿Cómo? Formalización. ¿Cómo? La formalización. Exactamente, la formalización. ¿Y se anima alguien a definir la formalización con sus palabras? Obviamente, no vamos a pedir la definición que acaba de poner la profesora.
¿Qué es la entendieron formalización? por formalización? Exacto. Que existe formalización en el sentido estricto y en el sentido amplio. En el sentido estricto sería una representación explícita que vendría a ser las reglas escritas y las normas para el ordenamiento de las posiciones y funciones, para el cumplimiento de las mismas. ¡Qué velocidad para escribir, María! ¡Qué velocidad! Sí. Muy bien, bien. Ese concepto a full. ¿Y dónde se forma? A ver si se entiende la pregunta. ¿Dónde se formaliza la estructura? ¿En qué herramienta? Organigrama. Organigrama. Los organigramas, los manuales. Ahí ¡ay, Vale, muy bien, bien, Genial, genial, bien. ahí está, ¿ves? En Perfecto. ese resumen Bien, ahora hemos podemos expresado seguir. todos los conceptos. Bien. Bien. Ahora sigamos, a ver, porque seguimos viendo la estructura, ¿sí? Recuerden, esta parte, esta unidad hace referencia a la estructura. Vamos ahora a al segundo punto del programa, que está relacionado con los parámetros, ¿sí? Hay parámetros estructurales, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar la estructura de la organización. Armar no, de diseñar, esa es la palabra correcta, ¿sí? Y son parámetros que ustedes los conocen, que ya lo vieron el año pasado en las diferentes escuelas de la administración, ¿sí? Y capaz que muchos de ellos lo vieron en las escuelas clásicas. Fíjense ustedes que muchos de uno por ahí dice, ¿por qué tengo que estudiar las teorías de la administración, hacer historia de qué pasó a principios del siglo, para colmo, a principios del siglo pasado con la escuela clásica, con Taylor y Fayol, y lo que ellos nos enseñan en ese momento, ¿sí? En ese contexto, lo que fue suscitando y cómo se van planteando algunas cuestiones para resolver, y de allí surgen todos estos principios y todas estas funciones que definen estos autores, pero lo traemos a la realidad, ¿sí? Lo traemos a la actualidad, ¿sí? A hoy, que se sigue utilizando, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar lo que se plantea en la teoría clásica con Taylor y Fayol, todos ellos, bueno, cada uno lo plantea en organizaciones que tienen un proceso productivo, ¿sí? En empresas industriales, y otro lo lleva más hacia lo comercial, ¿sí? Cuando hablamos de los parámetros, tenemos que hacer un poco de hincapié en lo que es el término de organizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando aprendimos el concepto de administración o de administrar, ¿qué nos decían? Que es un proceso en el cual se planifica, se organiza, se dirige, se coordina y se controla. ¿Sí? Empezaba así ese concepto, ¿sí? Que este concepto surge de uno de estos autores de la escuela clásica de la administración. Nosotros ahora nos vamos a focalizar en el organizar, ¿sí? En esa segunda etapa del proceso de administración. ¿Y de qué se trata esto de organizar? De diseñar. De diseñar es un proceso que diseña y hace que la estructura se adecúe a los objetivos y recursos y ambiente, sería objetivos, recursos y ambiente de la organización, ¿sí? Recuerden, estamos viendo la estructura, estamos mirando hacia adentro de la organización, ¿sí? Cuando hablamos del ambiente, es el ambiente interno, hasta este momento. Ahí definimos una serie de parámetros. División de trabajo y especialización, departamentalización, ámbito de control, relaciones jerárquicas y funcionales, relaciones laterales y descentralización. ¿Les resulta familiar algunos términos? ¿O cuáles?
La división de trabajo. Mentalización, descentralización. Bien, bien. Ámbito de control o tramo de control. Sí, el proceso de control. El proceso de control, bien, sino también está relacionado con la escuela clásica, ¿sí? Ahí en uno de los principios que plantea la escuela clásica, capaz que no con ese nombre, pero ahí está. Bien. Lo bueno es que hay términos que conocen. Vamos por el primero, especialización y división del trabajo. A ver, esto... Yo soy muy redundante, pero quiero que ustedes traten de recordar lo que vieron el año pasado. ¿Sí? ¿En qué escuela se habla de la especialización y división del trabajo? Yo les voy a tirar una pista y estoy seguro que vieron la película de Tiempos Modernos de Chaplin. La clásica. Claro. ¿En qué escuela de la administración? En la escuela clásica. En la escuela clásica, claro, ¿sí? Bien. Estoy segura que vieron esa película o que los invitaron a ver esa película, ¿sí? Ahí el concepto de organización presume una distribución de actividades entre los participantes y entre los miembros de la organización. De esto se trata, esto de la división de trabajo. A ver, es lo que hacen ustedes cuando trabajan en grupo. O todos hacen todo. Cuando hicieron el trabajo práctico del Canvas y estaban ahí armando su empresa, su microemprendimiento, ¿todos estaban focalizados en todo? O por ahí le dijeron, ¿sabe qué? Vos pensás en el cliente, vos pensás en el proveedor, vos pensás en el producto. ¿No se separaron las actividades? Claro, se dividen las tareas, profe. Exacto, se dividieron las tareas. O por ahí capaz que a uno que le habrán dicho, bueno, vos escribí, yo te voy a dictar, y vos traes el mate con los bizcochos. Entonces ya cada uno tiene una actividad, una tarea dentro del grupo. Bueno, en una organización pasa exactamente lo mismo. No todos hacemos todo, ¿sí? Hay una distribución, una separación, ¿sí?, de actividades. ¿Sí? La definición de unidades estructurales y cargos, ¿sí?, unidades estructurales y cargos, ya van a entender mejor después el término de unidades estructurales cuando lo podamos plasmar en una de las herramientas de la administración, que es el organigrama, está relacionada con parámetros de diferenciación horizontal, que es la especialización y la división del trabajo, ¿sí? Estos dos conceptos no son los mismos, pero están muy relacionados, van muy de la mano, ¿sí? Cuando hablamos de, división de trabajo tiene que ver con la división o con la distribución de las actividades. Y la especialización es cuando me especializo, ¿sí?, muy bien, pero extremadamente bien, en una actividad o en una tarea. Sí. Perdón, María José, me acaban de avisar que esta clase, ¿cómo se llama? La Meet, se termina en 5 minutos. ¿Te parece que se termina y nos volvemos a conectar un ratito para hacer el repaso también después? ¿Te parece 3 minutos más? Chicos, escuchen, se va a cortar esto en algún momento, ¡tuc! Todos van a quedar desconectados y volvemos a entrar en el mismo link. Se entendió la consigna, ¿no? Con el mismo link nos volvemos a conectar todos. Yo voy a ser la primera en entrar y ya todos se conectan de nuevo. Gracias, disculpa. Bien, bien. No, perfecto. ¿Sí? Entonces, a ver, si ustedes vieron la película de Chaplin, vieron que la división de trabajo, vieron que él trabajaba como si fuese una cinta transportadora y había unas tuerquitas. Y cada una de las personas que estaban en esa cinta le hacía algo a la tuerquita. Por ejemplo, a ver, el que estaba antes de Chaplin le daba un golpecito.
Chaplin, no sé, hacía como unos movimientos así que eran que ajustaba. Y el que seguía después de Chaplin también le hacía algo más a esas tuercas. Entonces, ahí tengo la división de trabajo. ¿Dónde veo la especialización? A que Profe, Chaplin, sí, profe, la división del trabajo comenzó con lo impuesto por Henry Ford sobre el trabajo en serie, de la cadena en serie. Ahí fue sí, el primer, el que originó eso. exacto, sí, Ah, perfecto. ok. Sí, 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 sí. Después, a ver, que el que lo llevó más al área de administración fueron entre Taylor y Fayol, ¿sí? Pero Ford en la distribución de diferentes tareas en su empresa, ¿sí? Surgió de ahí la división de trabajo, ¿sí? Excelente, ¿sí? Profe, Entonces, y la sí, especialización surge como consecuencia de esa división de trabajo, ¿que no? exacto, la especialización surge como consecuencia de esa división de trabajo. ¿Qué es lo que hacía Chaplin? Chaplin se especializaba ¿en qué? En hacer esos ajustes, ¿sí? Que después está esa parte graciosa que cuando sale del trabajo, sale a la calle, sigue con ese tic del movimiento, que ve a una señora gorda que apareció y que tenía, o casualidad, dos botones acá en el pecho y él quería también ajustárselo. ¿Sí? Yo por lo menos que me acuerdo de la película y me río yo sola, ¿no? De las peripecias de Chaplin, ¿sí? Pero es exacto. Primero está la división de trabajo y de esa división del trabajo surge la especialización. Genial la participación de los chicos. Bien, de la especialización podemos discriminar o podemos ver que hay dos tipos, una que es horizontal y otra que es vertical. La horizontal tiene que ver con la amplitud del cargo y la vertical con la profundidad del cargo, ¿sí? Las dos hacen referencia al cargo. Una es la qué tan amplio y otra es qué tan profundo. Veamos cada una un poquito para entenderlas. La que hace referencia a la amplitud del cargo, ¿sí? Se refiere a las tareas diferentes que comprende un cargo, ¿sí? Una persona y las diferentes tareas que debe realizar en ese cargo. Tiende a concretar la atención a pocas tareas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Chaplin, si hablamos de la especialización, él tenía pocas tareas. En este caso, una única tarea, una sola tarea, que era ajustar esas tuerquitas, ¿sí? La variación extrema está en una sola tarea. Un trabajador pasa constantemente de una tarea a otra, ¿sí? ¿Y esto sucede en dónde? ¿Sí? Esta especialización horizontal o esta amplitud de cargos, ¿dónde sucede? ¿A dónde las puedo ver? En las áreas operativas, en el nivel más bajo de mi pirámide organizacional. Ustedes lo tienen ahí en los dibujitos, ¿sí? Acá en estas estructuras. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Bien. Veamos la otra especialización, la Profe, vertical. Sí, ¿sería en el núcleo operativo o cómo? claro, en la parte operativa, ahí es donde yo puedo ver la especialización horizontal o también amplitud de cargo. Sería en el núcleo operativo. Si lo vemos desde el punto de vista de Mintzberg, ¿sí? De la estructura de Mintzberg, allí lo puedo mirar, lo puedo diferenciar. Están a full con la primera unidad. Sí, Muy ¿viste? bien, me gusta, me gusta. Genial. Pasemos a la otra especialización, la vertical, que tiene que ver con la profundidad del cargo. Esta está relacionada con el grado de participación en el planeamiento y en el control de trabajo. Fíjense ustedes acá, estamos hablando de planeamiento y de control, ¿sí? En mínima profundidad, el trabajador o el operario, la persona, el individuo, se limita a realizar la tarea,
carece de discrecionalidad, ¿sí? Es decir, que cuando no hay profundidad, el trabajador va y hace lo que tiene que hacer. A ver, como si lo veo a Chaplin, va y ajusta la tuerquita, nada más. En máxima profundidad, ya ahí ese trabajador puede tomar algunas decisiones y puede adquirir algún control sobre la actividad que está haciendo. ¿Sí? No sé, supónganse de que a Chaplin no le hubiese parecido, no sé, el tamaño de las tuercas. ¿Sí? Entonces ya puede tomar otras decisiones, ¿sí? Eso sucede, a ver, en algunas organizaciones que están tan estrictamente formalizadas y dicen, vos tenés que hacer esto, vos sos el encargado de poner sello, y nada. Y si yo digo, yo pongo el sello, pero ¿por qué lo pongo arriba? Me parece que queda mejor si lo pongo al medio. ¿Y por qué con una tinta, no sé, marrón? Yo pienso que con una tinta azul se va a ver más lindo o la persona lo va a ver, que mi cliente lo va a ver mejor. Ahí ya estoy aplicando alguna decisión, algún control respecto a la actividad que hago yo, que es, no sé, poner sellos. ¿Sí? Y en dónde yo puedo ver la profundidad o en donde está más representativa la profundidad o esta especialización vertical, en puestos más directivos. Es decir, ya sigamos con la línea de Mintzberg, ¿dónde sería? ¿En la cúspide? En la cúspide estratégica, ¿sí? Si lo vemos desde la pirámide organizacional, ¿sí? Sería en la punta de la pirámide, ¿sí? ¿Seguimos? Ah, sí, seguimos, no, que me hizo un ruidito, digo, capaz que se cortó la,
tips del tema. Exactamente, o sea, sí, como para que se enganchen nomás, pero después, bibliografía. Ahora me conecto, esperen que estoy contestando. Me están avisando que a la noche tampoco parece que vamos a poder tener clases presenciales, Chan. Estamos tratando, yo ya estaba organizando presencial a la noche y parece que no. No van a dejar en la facultad. Claro, pasa que si ya han dicho que se suspenden Todo el las día. actividades académicas. Sí, pero, bueno, en fin, tomemos. Esas cuestiones. Hay una sola cosita ahí que yo remarcaría. ¿Qué están viendo ustedes? Parámetros técnicos, dice la bibliografía. ¿Sí? Yo fácil porque tengo el libro en la mano, ¿no? Claramente. Parámetros técnicos. Y acá dice, ¿qué son parámetros? Así como para empezar, ¿se acuerdan, chicos, que siempre dijimos para ubicarnos? Dice que son variables controlables. Y todo lo que habló la profesora hasta ahora, la organización tiene la potestad de controlar. Todo esto que está hablando la profesora, chicos, les muestro el libro. Es Diseño de estructura de nuestro querido Gili. Lo amamos a Gili. Nos casamos con Gili. En este momento todavía no está en el aula virtual, pero a la noche ya va a estar este libro en el aula virtual también, porque hace poquito lo conseguimos. Bien. Están entrando todos y más, te cuento. Si lo quieren tener en papel así físico como la profe, ese libro está en la biblioteca. Muy bien. Bien, perfecto. Bien. Esta es la base para esta unidad, los primeros exactamente. puntos. Bien, Majo. Ya tenemos un montón. Ya tenemos un montón. Está buenísimo. Gracias chicos por reconectarse. Bien, vayamos a otro parámetro, que ustedes también lo conocen. La departamentalización. ¿Sí? La departamentalización tiene que ver con el agrupamiento del conjunto de puestos, ¿sí? Y de puestos que tienen algún vínculo, que tienen alguna relación. Fíjense ustedes que con la especialización y la división del trabajo, yo, como quien dice, dividía, ¿sí? Se separaba. Ahora, con la departamentalización, hago un agrupamiento, ¿sí? De una serie de puestos que tienen una relación, un vínculo. Estos están diseñados sobre la base de la especialización en unidades homogéneas y están coordinadas entre sí, ¿sí? Esta departamentalización, estos puestos que yo agrupé, tienen una coordinación entre sí. Supone realizar dos cuestiones básicas. ¿Qué actividades se incluirán, que están referidas a la competencia, y qué cantidad, ¿sí? Que están referidas a la dimensión, ¿sí? De esto se trata la departamentalización. Y cuando hablamos de departamentalización, podemos referirnos a dos tipos de departamentalización, así como cuando vimos la especialización en departamentalización, también tenemos dos maneras. Una que es por propósito y la otra que es por proceso. Bien, veamos la que es por propósito. Acá hay un agrupamiento en torno, ahí me salió en trono, perdón, pequeño detalle, en torno. Yo la veía media rara la palabra, ¿viste? En torno a objetivos, a prestaciones o a productos específicos, ¿sí? El trabajo se puede organizar en función de, por ejemplo, productos, en función de mercados, en función de clientes, en función de áreas geográficas, ¿sí? Entonces, se agrupa en torno a
objetivos, prestaciones, productos. Por producto, ¿sí? Podemos ver un ejemplo de Arcor, la empresa Arcor. La empresa Arcor tiene una departamentalización por producto, ¿sí? Tiene lo que es galletita, lo que es chocolate, lo que es alimento, lo que es helado, ¿sí? Ahí tiene una departamentalización por producto. Una departamentalización por mercado, ¿sí? Puede ser... bueno, está más relacionada por zona geográfica, la que se me viene a la cabeza. Pues supónganse en Perdón, ¿por mercado? por mercado. Estoy Por pensando, ejemplo, no, se me viene cliente. Mercado financiero, Chan. Se me vienen todas las demás, pero no es. sí, porque Pasemos a otra y después ya le pasemos decimos. a otra, sí. Por ejemplo, por zona geográfica, estas empresas de venta de electrodomésticos, Garbarino, Frávega, Cetrogar, ¿sí? Esas tienen una departamentalización por zona geográfica. Por ejemplo, dice la zona del norte, la zona sur, la zona centro, ¿sí? ¿Ya? Es decir, geográficamente en nuestro país, ¿sí? Por geografía. Por clientes, puedo tener, a ver, cuando ustedes entran a Balbi, ya iba a decir Famularo, ya no existe Famularo, pero cuando entran a Balbi, vieron que tienen, espero que no sean como yo que van mirando el piso, sino que miran un poco más arriba, pero tienen ubicados los departamentos por ejemplo, mujer, niño, blanco, que sería toda la parte de sábana, toalla, hombres, ¿sí? Ahí sería una departamentalización por clientes. Por mercado se me podría ocurrir, no sé si mayorista y minorista. ¿Ese que no es cliente? Es que también sería cliente. Es que ese se me venía también a mí a la cabeza, pero no es cliente. Exacto. Sí, a ver, ¿qué se les Mercado ocurre? internacional y nacional. Mercado. También podría ser, sí. Podría ser. Bueno, mercado- no den ese ejemplo, chicos, no den ese ejemplo. Bien. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver. Silencio. Silencio, ¿no? A ver, por área geográfica, que es la más fácil, ¿qué ejemplo se le viene a la cabeza? ¿Qué otra empresa podría ser? ¿Qué otra organización? ¿Podrían ser los supers? Ahí está, el supermercado, por Comodín, ejemplo. Carrefour. Claro, sí. Y en la de productos podría ser Ledesma también, porque tiene diferentes productos, digamos, fue expandiendo, digamos. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. Sí, porque tiene lo que es el azúcar, lo que es el papel, lo que es el alcohol. Profe, en el ejemplo de mercado, ¿podría ser mercado de servicios o mercado financieros? Sí, sí. Bien. Ahí está, ahí va saliendo, ahí va saliendo. Perfecto. ¿Se entiende entonces ese tipo de departamentalización? Pasemos a la departamentalización por proceso o funcional. ¿Sí? Acá ya significa o a qué hace referencia, a la inclusión de una clase de actividades dentro de cada unidad. ¿Sí? Ahora ya estos departamentos se van a ordenar en torno a funciones. Y ustedes conocen funciones. Ustedes lo vieron el año pasado en Teoría General de la Administración, ¿sí? Funciones como
comprar, vender, producir, comercializar, ¿sí? Entonces esos departamentos van a ser departamentos de compra, de venta, de producción, de comercialización, ¿sí? Y para este tipo de departamentalización se necesita mucha coordinación, ¿sí? A diferencia del otro tipo de departamentalización. Y también está, como dice, por proceso, también incluimos la de un proceso productivo, ¿sí? Por ejemplo, acá en la filmina dice el departamento de hilandería. ¿Y cómo estaría ahí departamentalizado? La sección preparación de materia prima, sección de lavado de la materia prima, sección de cargado, sería ahí, y sección de embobinado. ¿Sí? O a ver, o también lo podríamos relacionar con una empresa automotriz, ¿sí? Que es el ensamblado de las piezas, el pintado de las piezas, hasta llegar a el armado de todo el vehículo, ¿sí? Que pasa por diferentes procesos. ¿A ustedes se les ocurre otro ejemplo? Ya sea de funcional o por proceso. Se fueron. Sí, silencio. Actividades. Por actividades, a ver, ¿cómo sería? No tiene. Profe, en una empresa de confección de ropa. Ajá. ¿Cómo sería? Cada uno. Está la costura, hay un departamento para eso, el diseño de ropa, el marketing, están los que se prueban la ropa para ver cómo queda. Bueno, salvo el de marketing. Ese sería más una función. Ah, bien. ¿Sí? Como por proceso podría ser ese que decís vos, el que corta, el que cose, el que arma la prenda. Profe, McDonald's. A ver cómo sería el de McDonald's. Uno toma el pedido, uno pone la carne, otro, no sé, el pepino, el tomate, la lechuga, otro la Ajá. mayonesa, Bien. otro sirve la coca. Perfecto, sí, ahí habría todo un proceso, ¿sí? Una serie de etapas. Bien, bien. Genial esas relaciones. A ver, muchas veces ustedes dicen McDonald's y yo me pongo a pensar, ¿y cómo lo estará viendo? ¿Sí? Por eso que le preguntamos hasta muchas veces en el examen oral, cuando ustedes tiran el ejemplo con la profesora, le preguntamos, y a ver, ¿cómo sería? Claro. Porque por ahí nosotras nos imaginamos otra cosa. Bien, pasemos a otro parámetro. Ámbito de control, ¿sí? Que yo les dije que capaz que lo conocen con otro nombre, ¿sí? Pero también está dentro de los principios de la escuela clásica, de esos 14 principios que ustedes tuvieron que estudiar el año pasado, ¿sí? ¿De qué se trata el ámbito de control? De el número de puestos que quedan incluidos en una unidad de nivel operativo. ¿Esto a qué hace referencia? A la cantidad de personas, ¿sí?, que un jefe puede tener a cargo. ¿Sí? Hay toda una relación, ¿sí? Un jefe puede tener a cargo capaz que 2, 3, 5 personas. Y se habla de un tipo de ámbito de control, que no profundizamos demasiado, ¿sí? Pero es importante que ustedes entiendan el concepto de ámbito de control. ¿Y qué le pasa a aquel jefe que tiene 100 personas a su cargo? ¿Cuál será más eficiente? ¿Cuál será menos eficiente? Si surgen problemáticas, ¿sí? Todo esto se lo plantea en el texto, ¿sí? Pero el concepto de ámbito de control está relacionado a cuántas personas yo, jefe,
puedo tener a mi cargo. ¿Sí? Y tiene que ver con una capacidad, y que esa capacidad me lleve a ser eficiente. ¿Sí? Entonces ahí hay toda una relación. Y eso estaba dentro de los 14 principios. Profe, ¿eso sería el alcance de control en la Eso administración? sería el alcance de control. Perdón, Majo, para que Sí. no nos vayamos tanto. Sí. Volviendo a departamentalización, Sí. acá en el chat están participando. Sí. Y entonces ponen, por ejemplo, pusieron Arcor, tiraron empresa, Arcor, Grido, y yo les quería preguntar, ¿qué ejemplos concretamente? O sea, tiraron Grido, Arcor, pero ¿cuál sería la departamentalización geográfica? No es, a ver si ya sea por el chat o por el micrófono, si nos podemos organizar, porque si no, como queda medio, ay, perdón, no conecto a la cámara y me olvido. No nos ordenamos y como que queda que Claro. la departamentalización geográfica es Arcor. No es Arcor. Seguramente Arcor tiene una departamentalización geográfica, pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Exacto. A ver, si alguien tiene una idea, si la puede compartir, y si no, se la decimos nosotros. Pero a ver, es fácil la departamentalización geográfica. Profe, de Grido puede ser que haya en el Carmen, en Jujuy, en Palpalá. Y O Grido, puede esperen, vamos de a uno. Grido, ella es la que propone Grido. Grido hay que tener en cuenta que son franquicias, son empresas separadas, son autónomas. No es que Grido tiene departamentalización. Ojo al piojo, no es un ejemplo como nosotros decimos feliz. No sé, María José, ¿qué opinas ahí? Sí, es así. Hay que tener cuidado con las franquicias. Bien, ¿sí? ¿no es cierto? Porque Grido creo que solamente se maneja con franquicia. Sí, con franquicia, así es. Profe, sería Sí. algo de separar, ya que está Grido en Argentina, en la zona sur, norte, oeste, este, así. Lo que pasa es que particularmente Grido son franquicias. Son Profe, empresas totalmente y autónomas. Y ya Andreani, vamos a ver, un segundito, Alejo, discúlpame. Son empresas que son autónomas, son independientes, que lo vamos a ver en la última unidad, franquicias, pero no es la misma organización. ¿Se entiende, Florencia? En este caso de Grido, dijeron por ahí, cuando vos preguntaste esto de geográfica, el supermercado, Carrefour, ahí sí, Carrefour sí, porque no es franquicia. Carrefour es el dueño, tiene un dueño que es francés, bueno, y tiene sucursales, no franquicias. Y ahí sí la estructura de Carrefour va a ser, incluso Argentina, no tengo idea dónde más, Brasil, Uruguay, y a la vez Argentina va a tener, como vos proponías, zona norte, zona sur, zona central. Y a su vez la zona norte va a tener Jujuy y Salta. ¿Se entiende? No sé si fui clara, Florencia. Sí, profe. ¿Y cómo sería en ¿Alguien caso tiene de duda de franquicia? eso? Profe, ¿y cómo sería en el caso de la franquicia? ¿Cómo se lo clasificaría? No, es que las franquicias son entidades autónomas, o sea, el dueño le vende todo el know-how que se llama a una persona y esa persona es individual, es su empresa, Grido, y tiene su estructura. Es Profe, así o sea que como, la como profe, varios negocios que están en el shopping. En el shopping tienen ahí a Cosiuco es una franquicia. Bueno, antes estaba profe, yo tengo Randy, una una duda. franquicia. Sí. Sí, no sé quién habla. Yo, Alejo. Alejo, perdón, te me has ido para acá, perdón, Alejo, sí. Y por ejemplo, Mercado Libre que tiene, o sea, Mercado Libre Argentina, Mercado Libre de Brasil, de Uruguay, ¿eso también podría ser? Hay
perdón, no sé si Mercado Libre es franquicia. Porque Me mataste. ¿Mercado Libre la, es franquicia? Me parece que no, che. Me parece que no, no. No es o sea, franquicia, entonces sí, está bien. la Pues, sucursal no tiene que ser física, digamos, sí o sí, no tiene que ser física. No, no. no. Ah, coincidimos con la profesora Claro. Lamón, no. A ver, No. hay organizaciones que son virtuales. Así Profe, como estamos con dinero virtual. Espere. Terminemos con Alejo. ¿Se entendió, Alejo? Sí, profe, perfecto. No es necesario, hago hincapié en lo que acaba de decir la profesora, hay empresas que son virtuales, 100% virtuales. No es necesario un subsistema soporte, edificio. No es necesario. Bien, Alejo. A ver, ¿quién quiere hacer? De a uno nos organizamos. Profe, A ver, espere. A ver, ¿Quién Mario. habló un hombre? Mario. Sí, yo tengo una Amigo. duda, profe, con el tema de la departamentalización, con el ejemplo que usted daba de Carrefour. Bueno, pues nosotros sabemos que la sucursal es francesa, o sea, la principal, por ejemplo, No es pero si sucursal, nosotros vemos el organigrama, sería la casa matriz, sí. claro, pero por ejemplo, el organigrama, o sea, cómo está departamentalizado todo eso, por ejemplo, ellos lo ven desde, no sé, puede ser una departamentalización, la casa matriz es Francia, y la departamentalización Argentina, Brasil, Uruguay, pero sin embargo, cuando uno, o sea, como que expande la lupa y se va a la zona directamente de Argentina, ¿no? A la sucursal argentina, esa sucursal argentina también respeta un nivel de departamentalización que no, su propia Totalmente. departamentalización, digo. E incluso Carrefour Jujuy, o sea, Carrefour de la calle Necochea tiene su departamentalización. Carrefour Alvear y Balcarce tiene su departamentalización. ¿Se entiende eso? O sea, cada uno tiene su departamentalización. Y por ejemplo, Profe, yo tengo una pregunta. terminemos con esto. Por ejemplo, la de la 19 de abril, capaz que no tenga otra departamentalización. Por ejemplo, ¿cuál podría tener la de Balcarce y Alvear? ¿Sería geográfica? No. Ya no geográfica. ¿Qué otra departamentalización él podría tener? Estamos pensando en voz alta, como dice siempre la profesora María José. ¿Qué departamentalización dependiendo de las funciones que haya. Bien, por funciones, ahí dice Estefanía que puede ser por funciones, ¿sí? Capaz que tiene venta, compra, ¿sí? Tal cual. Almacenamiento. Administración. Espera, están participando acá. Entonces, un ejemplo geográfico podría ser la Universidad UCSE, que tiene sede en Jujuy y otras provincias. Perfecto ejemplo. La UCSE, Santiago del Estero, va a tener un organigrama, por ejemplo, que tenga UCSE, se llama Distrito Administrativo Seccional, algo así, San Salvador, por ejemplo, DAS, San Salvador. Otro, Salta. Otro, Tucumán. Y esa es geográfica. Perfecto. Ahora, la UCSE Jujuy no va a tener geográfica. Va a tener por funciones. O va a tener por carrera. Claro, también. Abogacía, ingeniería, contador, licenciado en administración. ¿Y esa cuál sería? ¿Qué tipo de departamentalización sería? Si discriminamos las carreras. Hablen, se pueden equivocar. Este es el momento de equivocarse. ¿Por ofertas académicas? ¿Cómo? ¿Como ofertas académicas? ¿Y qué son las ofertas académicas? Pero ¿cómo sería por lo que acaba de decir la profesora? ¿Por producto, geográfica, por función? ¿Qué sería? Por producto. Por producto. Bien. Sí, porque a ver, que la UCSE ofrece un servicio o un producto, ¿sí? Que son esas carreras. ¿sí? Perfecto, bien. Bien, chicos, bien. Por facultad. Claro, Profe, por facultad, bien. Lo que ustedes mencionaban de lo que es la división por mercado o por zona geográfica, en la página de Arcor o de Ledesma, cuando uno ingresa, pone departamentalización y les van mostrando
cuáles son Cuando yo entré el año pasado para un trabajo de teoría, ¿sí? Iba viendo y mostraban la departamentalización por zona geográfica, cómo se dividía, cuáles eran las zonas, que quizá si alguien tiene duda, entra a la página y lo ve plasmado y es más práctico para entenderlo. Buenísimo. Es Buen que si dato. se fijan, creo que en el TP4 vamos a tener de eso, alguna actividad de esa. Bien, Estefanía está adelantada y ayuda a tus compañeros. Perfecto. Muy bien. Genial, genial. Bien, Ella vale, avancemos con otro parámetro. Muy bien, perdón, pero No, quiero pero que no, quede pero- claro porque es fundamental pero miren lo que y remarquen con resaltado, como les digo siempre. Este tema de departamentalización es base para organigrama después. Base. O sea, por eso necesitamos que les quede clarísimo este tema. Gracias. Bien, genial. Y muy buena la participación. Bien, estábamos con ámbito de control o tramo de control, ¿sí? Que tenía que ver con la cantidad de personas que un jefe puede tener a cargo, ¿sí? Ahora, otro parámetro, descentralización, ¿sí? A descentralización también es un término que ustedes ya conocen. Lo equiparamos o lo relacionamos con la delegación y su oponente o su contraparte sería la centralización, ¿sí? Que cuando ustedes vieron las escuelas clásicas, la escuela burocrática de Weber, ¿sí? Se hablaba de una autoridad centralizada, de una tarea centralizada, no se hablaba tanto de la delegación o la descentralización, ¿sí? En la escuela clásica se habla mucho de tomar decisiones que la tome una sola persona y que esté en la cabeza, ¿sí? Es el criterio divisional de departamentalización que se refiere a la creación de centros autónomos de resultados, ¿sí? A esto hace referencia a la descentralización. Viene desde la departamentalización, ¿sí? Y de crear centros o áreas que puedan decidir por sí solas. Se relaciona estrechamente con la autoridad para la toma de decisiones. Y era lo que les comentaba de las escuelas de la administración. Hay un proceso de descentralización, ¿sí? Que se refiere a las atribuciones que se otorgan para poder decidir acerca de algunas tareas o de algunas actividades en una determinada posición dentro de la estructura, ¿sí? Dentro de esa estructura organizacional se les puede dar algunas atribuciones para que puedan decidir al respecto. A mayor descentralización, voy a tener una estructura como quien dice una pirámide más chata, ¿sí? Si soy más descentralizado, se necesita más coordinación, ¿sí? Mientras más descentralizaciones tenga yo en la estructura, tengo que tener también esa capacidad de poder coordinar, porque si no me pierdo, ¿sí? Por ahí muchas veces cuando uno es jefe es mejor tener todo centralizado. Soy yo el que tomo las decisiones, soy yo el que elijo esto, soy yo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando comienzo a delegar? Sí, vos decidís sobre tal cosa, sí, vos decidís sobre tal otra, pero si delego mucho, si descentralizo mucho, puedo llegar a perder el control, ¿sí? Por la falta de coordinación, ¿sí? A eso hace referencia. Hay diferentes formas de descentralización que parten desde el diseño estructural. Puede haber una descentralización vertical o puede haber una descentralización horizontal. La vertical tiene que ver con la concesión, es decir, con conceder, con dar poder decisorio, ¿sí? Poder para decidir, desde el nivel directivo al nivel gerencial, a través de la línea, ¿sí? Esto es desde arriba, ¿sí? Una descentralización vertical, desde el nivel directorio, ¿sí? Que lo tengo ahí en la cúspide, hacia el nivel gerencial, y es a través de la línea, de esa línea de autoridad.
Mientras que el horizontal, ¿sí? Ya ahí se habla de una transferencia de este poder decisorio. El poder pasa a los pocos, si lo vemos desde el punto de vista de Mintzberg, ¿sí? Que es lo que plantea acá el texto. El poder pasa a los pocos analistas de la tecnoestructura, ¿sí? Ahí ya eso tiene que ver con una descentralización horizontal. El poder pasa a unos pocos, ¿sí? El poder pasa a los expertos del staff. El poder puede pasar a ese poder de decidir, ¿no? Puede pasar a unos operarios especializados o puede pasar a todos los miembros de la organización, ¿sí? Hay tres maneras. Cuando yo hablo de la descentralización horizontal, puedo descentralizar ese poder o delegar ese poder decisorio de tres formas. A alguien de la tecnoestructura, a alguien del staff de apoyo o a todos los miembros de la organización. ¿Se entiende esto de descentralización y los dos tipos de descentralización? Sí, profe. Que ya iba a decir, y se fueron a comer los chicos. Sí, de todas formas, ¿te parece que cortemos acá y... Para que lo terminen de procesar. Sí. Exactamente, y ya va a estar, si Dios quiere, esta noche, y el jueves continuamos. Sí, sí, sí. A ver, ya con lo que vimos hoy, vayan mirando el práctico. Ya pueden ir resolviendo actividades. ¿Sí? Hay actividades que están relacionadas con los parámetros propiamente, que son cuestiones más teóricas, así que pueden ir revisándolas. Perfecto. Bien, les agradecemos, chicos, por este tiempo. Ya tomé la nota de todos los presentes, una asistencia, pero prácticamente como si fuera presencial, así que, como dice la profesora, muchas gracias, chicos, muchas gracias, en serio. Así que, bueno, nos vemos el jueves. El jueves en clase, si Dios quiere, ya presencial. Nos vemos, profe. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chicos, descansen mañana. Estudien, no descansen, estudien mañana. Capaz que el jueves empezamos con repaso a la unidad 1. Ya nos vamos a ir organizando. Exacto. Gracias, Mario. Gracias, Rodrigo, a todos. Florencia, María. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Florencia. Acá estamos para eso. Dale. Respecto al límite, su proceso límite, hay un ejemplo que no lo entiendo bien, que lo da en la bibliografía. Sí. Menciona que control que los cheques lleven 2 firmas de funcionarios responsables para disminuir el riesgo de salidas indebidas de fondos. Sí. Más o menos a qué se refiere. Decime de nuevo cómo es de cheques que se emiten o cheques que entran, perdón. No, dice de cheques que lleven 2 firmas de funcionarios responsables para disminuir el riesgo de salidas indebidas de fondos. Perfecto. O sea, ahí te habla, no sé si sabes más o menos cómo es el manejo de cheques, pagar con cheque. ¿Conocés más o menos? ¿O no? Más o menos, un poco. Es un cheque que es para pagar, ¿no es cierto? Algo, en este caso. Emiten un cheque. El cheque dice, páguese, así dice el cheque, páguese, páguese a Florencia y una firma de quien maneja la cuenta esa. ¿Sí? Vos sos un proveedor, por ejemplo. Entonces, nosotros, la cátedra de estructura, te tiene que pagar algo. Si yo lo firmo solita yo, puede ser que tengamos un entuerto nosotras. ¿Me seguís? Yo te estoy pagando algo. En cambio, y esto, entre paréntesis, una norma de control interno, pero para un mejor control, ese cheque necesita 2 firmas. Entonces lo va a firmar la licenciada Isama y yo. Y ahí hay un mayor control. Y ahí está el límite. Recién va a poder salir ese cheque cuando haya 2 firmas.
no puede salir de la organización con una firma. Ese es el Ah, límite. ¿Se entiende? sí. Profe, ¿y también eso va para, por ejemplo, hacer un remito y eso? ¿Dos firmas de No, cualquier porque personal? el remito No, claro, con no. el remito sí, porque el remito es para el traslado de mercadería. Claro, y siempre se firma, pero ¿se necesitan también dos firmas en este caso o solamente en el cheque? Eh, Es el por el cheque, cheque, por lo que son fondos, porque es dinero. Claro. claro. ¿Sí? Salvo que se esté transportando o esté transportando, no sé, algo muy, muy preciado, ¿sí? No sé, ponerle que joyas, hablemos de joyas, que no sé, me están enviando las joyas de la nona que estaba en Buenos Aires y me la están enviando por, no sé, por Balut o por alguna de estas empresas, Andreani, la Sevillanita, ¿sí? En un paquete. Y como sabemos que es algo muy importante, ¿sí? Y que tiene un valor no únicamente sentimental, sino un valor muy importante en dinero, capaz que puede requerir de dos firmas el remito. Pero por Dale. lo general, por el remito se lo utiliza mucho para envío de mercaderías y ese tipo de cosas, uno con una sola firma Claro. es ¿Y suficiente. la firma de quién tiene que ser? ¿De qué departamento? ¿O cómo? ¿O del Eh, director en jefe? ¿O cómo? Lo que dijo la profesora es muy importante porque veo que mi cheque no conoces mucho, pero el cheque es plata, es Claro. como plata, Sí. solamente que vas a tener que ir a un banco a sacar la plata. Este, ay, se me fue lo que te iba a decir. ¿Cuál era tu pregunta? Se me fue. Pues, la miré a la María José y me fui. ¿Cómo era la pregunta? Perdón, Florencia. Perdón. Em, Se me ay, fue. también se me fue. También se le fue, también se le fue. Ahorita que tengo ese poder de hacerlos perder a todos. Perdón. Bueno, pero Florencia, en cuanto el cheque necesita esa doble No, que firma quién porque es lo firma, plata. quién lo firma. Ahora, ¿A claro, quién lo ¿quién lo ¿Quién lo firma? firma? Bien, bien, María José. Lo tiene que manejar el tesorero y un superior, un gerente administrativo, por ejemplo, y A un un gerente de gerente. finanzas, Claro. Eso, ¿sabes cuándo lo vamos a ver? Como para que te quede más claro, pero está muy buena tu pregunta. Cuando estudiemos en la unidad 4, sistema financiero. Pero está muy buena tu pregunta, ¿se entiende? O sea, la firma de un tesorero y un Claro, gerente claro, porque administrativo, yo sí financiero. tengo, claro, porque yo sí tengo más o menos idea de Ah, quién, pero yo no bien. sé el nombre que recibe esa persona en su ámbito, ¿viste? Ah, bien. Porque, Entonces sería por eso, tesorero y un gerente financiero, por ejemplo. claro. Gracias, profe. No, No, gracias a vos, por favor. Florencia. Buenísimo, Bueno, nos encanta que participen, nos encanta que y tengan que nos dudas. pregunten. Claro. Listo. Bueno, nos estamos Gracias, viendo, chicos. Magdi. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chicos.